visto que redondito todo. Como nos gustan en el rincón las cositas que has tomado. Qué mejor, qué puntazo. Muchas gracias. Bueno, pues el segundo plato de esta mañana, que vamos a almorzar pronto, viene de la mano de Pere Rojo, que trae pinche. Trae de pinche a Blanca Calvo, o sea que el menú va a ser de altura también. Y presentan otro librito recién salido también, que es Todos me preguntan sobre usted, señor Albuena. Así que todo vuestro. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Hola a todos. Bueno, hoy estamos aquí recuperando el menú que nos dejamos a medias hace un par de meses. Estábamos en la biblioteca y no pudo entrar todo el mundo, así que bueno, pues hoy hemos elegido un lugar que tuviera las puertas muy grandes y que cupiera todo el mundo para que no se viera el hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos. Gracias por venir. Cuando estaban hablando Carmen y María del punto y de Estrella, pues claro, uno no puede dejar de pensar en que el Güero Vallejo, nuestro querido teatro, se inauguró como museo de arte de verdad, de verdad, de verdad. O sea, cuando tuvimos todos realmente la sensación de que aquello era un museo de arte, que el arte había llegado al Güero Vallejo, fue con una exposición que se llamaba Punto, El Punto, de Estrella Ortiz y de Elena Revuelta, en el que participamos también los amigos, hicimos cada uno una pieza, bueno, y aquello realmente fue llegar allí y decir, ostras, esto es, o sea, no porque fue una labor colectiva, sobre todo de ellas dos, preciosa, pero aquello, uno tenía la sensación de llegar y ver algo artístico en Guadalajara, en un espacio tan guay como aquel, ¿no? Entonces, bueno, pues el punto continúa. ¿Qué punto, no? Y nada, pues vamos a hablaros de un proyecto que es este libro de Todos me preguntan por usted, señor Zweig, que en realidad nace en los talleres de escritura de los que ha hablado con tanto cariño Carmen. Y bueno, pues supongo que ahora que lo has dicho, yo creo que me tenía que ir a escribir el libro, porque si no, no lo había terminado todavía, y ha sido muchos años. Y nada, estoy aquí con Blanca Calvo, que también es una de las personas que me ha acompañado en este viaje. Y bueno, pues Blanca ha colaborado con muchas cosas, ¿no? Algún desayuno, charlas, hemos compartido muchas cosas y me regaló esta camiseta. Yo también leo a Zweig. Y ahora le cedo la palabra a ella. Por cierto, Ana, ¿dónde estás? Sí, alemán no sé. Zweig, ¿no? Yo le pregunté a un alemán, o sea, en la presentación que hicimos... No, estuvimos en Barcelona y la pareja de una amiga mía es alemán y ya me enseñó cómo se pronuncia. Yo voy a intentar reproducirlo, porque él me dijo que no era Stefan, era Stefan, y la pronunciación para españoles es Zweig, ¿no? La EI es ahí, Zweig. El alemán dijo algo así, yo no sé si me sale, Stefan Zweig. Stefan Zweig. Pero bueno, ahí está. Tenemos una alemana, por lo menos en el auditorio, que está ahí detrás. ¿Qué te parece? Lo vamos a pasar. Jutta, déjame a la... Stefan Zweig. Bueno, pues después de esta disquisición fonética vamos a hacer una presentación muy rápida, porque aquella en la que mucha gente se quedó fuera, pues duró 2 horas. Y porque el libro lo merece, la verdad. Es un libro muy gordo, muy sesudo, muy... A mí me ha hecho mucha mella. Después de leerlo me he acordado muchas veces, o sea que me va acompañando este libro. Y entonces, de todos los apuntes que yo tomé al leerlo y que me sirvieron para hacer aquella presentación, me voy a tener que quedar en las primeras páginas. Si queréis, luego os cuento las demás en privado a quien tenga tiempo. Y las primeras páginas son para presentar el libro. Yo decía en aquella presentación, y sigo pensando, que es un libro de libros. Es un libro como la Biblia, que es la Biblia que es como libro en extenso.
porque es un libro que es una biografía de un autor muy famoso, y además es un autor que cuando ya no, se cansó de escribir novelas, pues empezó a escribir biografías, y es sobre todo conocido por sus biografías, así que es una biografía de un biografiado, o sea, la biografía de un señor de un biógrafo, más bien. Luego también es un diálogo del autor. El libro está escrito en un estilo muy directo, muy liviano, en el sentido de que, aunque tiene tantas páginas, es muy fácil adentrarse en él. Y eso yo creo que contribuye a que José hace diálogos con el autor, con el lector y con el biografiado. Está interpelándole a él muchas veces e interpela también al lector. Hay una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, en medio del libro dice José, resume lo que hemos leído hasta entonces en cuatro líneas y dice, si queréis os podéis ahorrar el resto del libro. Y nos cuenta en 8 líneas, un poquito más, lo que falta por venir, y termina diciendo, quien quiera más detalles, que venga conmigo a principios de 1934. O sea que va dando esas intervenciones que rompen un poco esa disciplina de una biografía y que te está llamando la atención todo el rato para que tú sigas con interés. También es un texto autobiográfico porque José se refleja mucho, habla mucho de cosas de él, incluso cita a Bea y no sé, dice cosas muy interesantes. No en vano es un psiquiatra y sabe analizar y se sabe analizar a sí mismo, y habla de sus vivencias y sus preocupaciones, y eso también le vale al lector. También es un libro de historia. De hecho, José confiesa que ha leído muchísimo de la historia del siglo XX, que se ha visto todos los vídeos en YouTube del comienzo y del final de Hitler, que en fin, en ese momento debía de ser una cafetera con toda la Segunda Guerra Mundial y toda la historia del siglo XX en la cabeza cuando estaba escribiendo, y es muy interesante ver cómo es esa época, que algunos dicen que tanto se parece a la nuestra y que yo no lo creo, porque acabó tan mal que no quiero que se parezca a la nuestra. Yo creo que la nuestra tiene otra esperanza. Y luego también es una guía de animación a la lectura, porque va citando obras tanto de Zweig como de otros autores y entran muchas ganas de leerlas. También es un libro de teoría literaria, porque él va hablando de su técnica de escritura, de las dudas que eso le produce, de muchas cosas. También es un ensayo de psiquiatría, porque él utiliza sus conocimientos para analizar al personaje, analizarse también a sí mismo. Luego también recuerdo que después de aquella primera presentación José dijo que también era un libro de viajes, y tiene razón, también es un libro de viajes, así que es una mezcla muy completa teniendo a un personaje como centro, pero es muchas cosas más. Contiene muchas lecturas, mucha reflexión, muchas horas de escritura, incontables horas de escritura, yo creo, mucho sentido del humor y mucho atrevimiento, porque José es atrevido y a veces hace así, da como una especie de coletazo de ballena y te hace vibrar al leer. Tiene algunos puntos de estilo literario, de estilo de lenguaje muy bonitos. Yo citaba en aquella primera presentación 3 que me gustan mucho. Por ejemplo, hay un personaje al que le califica de longilíneo y encorvado. Longilíneo es una palabra así curiosa para aplicar a una persona. Luego también utiliza expresiones muy poéticas y al mismo tiempo muy expresivas. Por ejemplo, dice que en su casa de Salzburgo Stefan se hizo Zweig. Es un cambio así. Y luego también a veces hace descripciones con una sola pincelada, hablando de un jefe que tuvo. Dice, me dijo mi ex jefe con suficiencia detrás de su hebilla de Dolce y Gabbana. Eso me parece muy bonita esa expresión. Y luego también cuenta mucho por qué escribió el libro. O sea, en bastantes de las páginas del libro hace mención de por qué lo escribió. Pero ahora yo creo que ya ha llegado el momento de darle la palabra a él y que nos lo cuente él. ¿Por qué escribió este libro y por qué escogió a este autor?
como vamos a hacer lo mismo de aquel día, por lo que veo, pero yo voy a dar respuestas más rápidas. Así que vamos a bailar. Podemos elegir dos opciones, solo tenemos dos opciones. O copiamos la identidad de alguien que nos guste mucho, o copiamos una identidad prefabricada que nos ofrezcan en nuestra cultura, en Instagram, en donde sea, o copiamos una identidad o nos intentamos fabricar una. No hay normalmente posturas radicales, ¿no? Todo el mundo se fabrica un poco su identidad y todo el mundo copiamos un poco la identidad de otros, pero estos son los dos caminos, hay que elegir uno, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, en una búsqueda de la identidad narrativa, buscando quién somos y cómo nos vamos contando por los caminos, porque supongo que la identidad narrativa consiste en ir por los caminos cantando nuestra canción. Y bueno, como iban en las culturas más antiguas que el neocapitalismo o que las culturas escritas, pues la gente iba cantando por los caminos su canto, ¿no? O iba contando sus historias o contando las historias de la cultura, pero a la vez introduciendo alguna variante y contando alguna historia un poco distinta. Pues el libro es esto, es un intento de ir contando la historia de uno, intentando ver, pues bueno, quién eres tú, o por lo menos ir contando la historia a ver si lo vas descubriendo. Porque claro, cuando te descubres copiando la historia de otros, ¿no? Copiando la historia de tu cultura, de tu padre, de tu madre, de tu tío, del neoliberalismo, de lo que tienes que hacer, de lo que debes hacer, tanta gente opinando sobre cómo debes vivir, pues uno tiene que salir a cantar su historia que se parezca más a lo que él quiere y no a lo que quieren los otros, ¿no? Esa es la historia del libro. Sí, otra cosa que yo le preguntaba en aquella ocasión es ¿qué le hubiera gustado a él como psiquiatra hacer con Zweig si hubiera tenido la oportunidad de tenerlo en su consulta? Porque era un hombre muy torturado, yo creo, no sé, me dijo una vez José que el retrato que viene en la portada lo hizo una amiga suya interpretando otro que existe, pero que le puso un poco más sonriente. Y yo a veces me he preguntado si Zweig sonrió así de verdad, porque cuando lees el libro ves que tuvo muchos más momentos de tristeza que de alegría. O sea, ¿qué le hubieras hecho tú para ponerle un poco más a este hombre que no se hubiera suicidado? Bueno, el libro está estructurado en 4 partes. Cuando Stefan Zweig publicó su obra El mundo de ayer, barajaba muchos títulos, ¿no? Y uno de los títulos era Las 3 vidas de Stefan Zweig, ¿no? Porque tuvo 3 periodos como muy marcados en su vida, pues el periodo inicial hasta la Primera Guerra Mundial, la época de Salzburgo, que es cuando Stefan se vuelve Zweig y escribe todo el grueso el grueso inicial de su obra, con todas las biografías y los constructores del mundo y aquellas 4 trilogías sobre personas que él admiraba y que habían construido el mundo y que había que seguir, aunque tuvieras que hacer tu propia historia, pero a estos hay que seguirlos porque esto merece la pena, y luego la tercera historia ya es cuando le echan de Salzburgo y tiene que ir por el mundo vagando. Entonces, estas 3 historias de Stefan Zweig, las 3 vidas, hay un libro que se llama Las 3 vidas de Stefan Zweig, de un autor británico, este es un autor alemán, buenísimo también, pero bueno, yo me inventé la cuarta parte del libro es qué podría haber pasado, ¿no? Y es un poco, toda la cuarta parte del libro responde a esta pregunta, ¿qué habría hablado yo con este hombre? Bueno, pues lo que se hace en una sesión de terapia, pues lo primero que entre, se siente y nos cuente qué le pasa, qué te pasa. Imagínate que entra y te dice todo lo triste que está y que se quiere morir y que su vida ha llegado a su fin. Pues seguramente en una primera sesión yo le habría dicho, yo qué sé, me has conmovido, creo que tienes que seguir viniendo a contarme tu historia, porque yo me he quedado como, no sé, a lo mejor me has contado que te quieres morir, que todo se ha terminado, ¿no? Este es el núcleo de la parte melancólica de la historia de Zweig, que lo que va contando es que ya tiene 60 años, ¿no? Y que un hombre de 60 años en su época pues era alguien acabado, o él se veía acabado. Lo venía arrastrando desde muchos años atrás, ¿no? Él ya pensaba que, lo tiene escrito en diversos libros, en los diarios, pues que a los 50, según le decía su maestro, el poeta belga Emile Verhaeren, a los 50 uno ya no va a escribir nada decente. El mismo poeta belga, pasados los años y cuando ya tenía 60, Stefan le dijo,
pero tú sigues escribiendo, ¿no decías que a los 50 ya no merecía la pena escribir? Y entonces él le responde, hombre, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y bueno, pues nos encontramos ante un personaje que a los 60 cree que está acabado, y además se le juntan muchas cosas. Es decir, en el año 34 lo echan de su casa, de una casa que había comprado y construido pues, con su pareja, y es donde pues, tiene su biblioteca, su archivo de manuscritos, y lo echan y le hacen malvender la casa. O sea, aquello es un expolio, sufre un expolio, un destierro, no encuentra su lugar, se tiene que ir a Inglaterra, va y viene de Inglaterra hasta que empieza la guerra, montones de veces a Suiza, a Austria, a ver a su familia, a ver a su madre, va y vuelve. París evidentemente no es, porque está muy cerca del demonio, ¿no? de la Alemania nazi. Se va a Inglaterra. Inglaterra también está demasiado cerca, se acaba yendo al otro lado del charco. Se va a Nueva York. En Nueva York hay demasiados inmigrantes que le piden cosas, le piden dinero todo el rato, como si estuviera saliendo del supermercado y hubiera 100 personas pidiéndole cada vez. Se va a Río de Janeiro, se va a Petrópolis, que es donde finalmente muere, y allí encuentra un sitio tranquilo, pero quizá demasiado tranquilo. Pierde su lengua, no puede publicar en alemán, tiene que publicar en otros idiomas, tiene que buscar otros editores. En todo este proceso, lógicamente de pérdida, de duelo, él se deprime, y se deprime pues enlazando con otros datos de su historia personal, pero se deprime. O sea, este hombre era un hombre a sus 60 años, varado en Río, varado en Petrópolis, un hombre profundamente deprimido, que bueno, pues no sé si se podía haber hecho algo por él, porque lo tenía muy claro, pero se podía haber intentado. Y como tú bien sabes, no es lo mismo que alguien venga con una enfermedad terminal a decirte, bueno, quiero cerrar mi vida, quiero dejar arreglados unos asuntos y quiero terminar mi vida de una manera humana que yo pueda elegir, digamos que a partir de una enfermedad física que te pone límite a tu vida. No es lo mismo que alguien que viene con un episodio depresivo, que probablemente viene con unas certezas mucho más grandes sobre que se quiere morir, pero claro, tú eres un testigo externo de alguien, además que sabes que muchas personas han desfilado delante de ti con ideas similares, con una depresión similar, y que, bueno, pues gracias a la recuperación, el tratamiento, el establecimiento de nuevos vínculos, no solo en la terapia, sino fuera de la terapia, la renovación de la vida. Cuando estabais presentando el libro del punto, pues estabais hablando de renovación, de crecimiento. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Claro, hay que transmitirle, yo le habría intentado transmitir que soy testigo de que mucha gente ha pasado por la puerta diciendo que se quería morir, y luego, pues bueno, van construyendo una vida, van contándose su vida por el camino y encuentran una manera de disfrutarla y de seguir sin quererse morir ya. Bueno, una última pregunta, porque me parece que ya estamos a punto de agotar nuestros 20 minutos. ¿Nos queda algo? Un poquito, sí. Ah, vale. Sí, quedan 10 minutos. Ah, bueno. 10 minutos, nuestra jefa, ¿dónde está? 10 minutos y les damos. O 5 minutos y les damos. Bueno, la última pregunta que te quería hacer es que hagas una reivindicación como referente ético de Zweig, como autoridad moral, que es a lo que él quería acceder, como en última instancia, porque una de las cosas que a mí se me ha clavado un poco al leer el libro es la crítica de Hannah Arendt sobre el mundo de ayer, que dice que era una visión de un mundo, de un intelectual que es como si lo estuviera viendo a través de una celosía dorada, y que no estaba a pie de calle luchando por los derechos o algo así, viene a decir. Y sin embargo, yo creo que este hombre ha trascendido casi más como autoridad moral que como escritor, o muy bien como las dos cosas, ¿no? Entonces, después de haber hecho tanta vida con él, tú, porque has hecho como 3 o 4 años, es como si hubieras vivido con él 3 o 4, bueno, como si no. Dice 3 o 4. Pues que hagas esa reivindicación, y ya como no creo que tenga ocasión de tomar la palabra otra vez, decir que es un libro que a mí al final, cuando lo leí, me recordó mucho el título del libro de Pennac, como una novela, porque es un libro de biografía, un libro de ensayo, un libro de autoficción, de ficción, de un poco de todo, pero sobre todo se lee como una novela, como la obra de Pennac, que también es un ensayo de animación a la lectura, pero se lee como una novela, y este libro también. Y bueno, vamos a lo de la autoridad moral.
Bueno, como no está aquí Teodoro Alonso, pues vamos a nombrarlo, que en la presentación que hicimos en la biblioteca dijo: «¿Pero cómo te gusta a ti este hombre si es un burgués?». Supongo que refiriéndose a lo peor del término burgués, ¿no? La autoridad moral, que él no se reivindicaba como autoridad moral, él, lo que se lee siempre es que él buscaba, intentaba aprender, a veces con una humildad un poco excesiva, aparentemente forzada, como una especie ya de falsa modestia, porque claro, cuando era un chaval se acercaba a la gente importante para mandarles manuscritos, para que le mandaran manuscritos, para acercarse a ellos, ¿no? La verdad es que desde el principio consiguió que le publicaran y se hizo un hueco en el panorama literario de Viena. Pero claro, una cosa es que un chaval de 20 años hable con humildad, y otra cosa es que un señor de 50, que es el tío más traducido en el mundo, pues vaya con esa humildad, pero iba, por lo menos en los escritos, con la humildad de: yo no soy autoridad moral, yo creo... Es verdad que tenía una concepción un poco arcaica de los intelectuales a nuestros ojos, ¿no? Bueno, hay mucha gente que lo sigue pensando, pero como si los intelectuales tuvieran que vivir en un planeta aparte y opinar sin mancharse o sin mezclarse con la realidad. Bueno, cuando estabas haciendo esta pregunta, en el libro se cuenta en un parrafito del libro se cuenta una historia. Stefan Zweig era muy amigo de Hermann Hesse, el autor de Siddhartha, El juego de los avalorios y otros libros. Eran muy amigos en la juventud, en la desgracia. Él le decía a Hermann Hesse cosas como: «Tío, pero ¿cómo has negociado estos derechos de autor? Pero si es que tú tienes una mujer y un hijo, ¿cómo puedes ir así por la vida? Tienes que negociar mejor tus derechos». Porque así eran amigos, era una amistad muy emocionante en la que ellos tenían una comunicación muy profunda, que cuando se encontraban pues se pasaban horas y horas y horas hablando de sus historias. Bueno, pues, ¿a dónde voy? Voy a que en el libro se habla de un momentito de la vida de Cortázar, en la que Cortázar critica muchísimo el libro de Hermann Hesse, de Siddhartha. O sea, ¿pero qué dice este hombre? Todos los jóvenes leyendo este libro sobre la huida hacia mundos indios y mundos por ahí, ¿no? Y esto es una mierda el libro, ¿no? Claro, Siddhartha, Hermann Hesse, o sea, Dios, Cortázar, Dios, ¿qué hacemos con este dilema? Y bueno, yo en el libro la respuesta que le doy es, bueno, querido Julio, Hermann Hesse escribió este libro en el año 20 y tantos, en un periodo de entreguerras en el que todo el mundo estaba perdido, no, perdidísimo. Hay un cierto paralelismo con lo que ha dicho Blanqui, ¿no? De que, bueno, los años 20 de este siglo se parecen un pelín a los años 20 de aquel siglo, y hay una especie de caída de la ilusión, como que ha habido, en aquel momento hubo una gran guerra. Ahora lo que hay es una gran crisis, o muchas crisis, una crisis económica, una crisis ideológica, una crisis planetaria, que no sabemos muy bien hacia dónde vamos, que nuestro horizonte de futuro está ahí como oscurecido, no sabemos muy bien para dónde va todo. Y el Cortázar se metía con él por eso, por darnos como una evasión, cuando lo que hay que hacer es bajar al campo, ¿no? Y poner los pies en tierra y mancharse. Que también tiene toda la razón, que no digo que no, ¿no? Estamos hablando de París, años 60, o sea, son dos contextos muy distintos. En el momento de Hesse tiene sentido una huida fuera y buscar soluciones fuera a cómo nos estábamos comportando los europeos también en el resto del mundo. Precisamente en el mismo año que publicó Siddhartha, Hermann Hesse, Zweig publicó Los ojos del hermano eterno, que es un libro que es parecido, es de un príncipe indio. Bueno, es un paralelismo curioso porque están publicados justo el mismo año. Pero la respuesta mía sería esta, es decir, yo creo que tienen razón Cortázar y tiene razón Hermann Hesse, o en este caso Stefan Zweig. O sea, Stefan Zweig probablemente se equivocó, pero ¿con qué valor te vas tú a Estados Unidos y cuando te dan una entrevista? Bueno, esto se cuenta en el libro, ¿no? Que hay un periodista que le dice: pero usted, ¿cómo no se mete con Hitler aquí estando en Estados Unidos? Y entonces él le confiesa al periodista: a ver, ¿cómo me voy a meter yo con Hitler si es que en Viena vive toda mi familia? O sea, ¿cómo me voy a meter yo con Hitler? ¿Cómo le voy a insultar? ¿Cómo voy a decir que los nazis son unos nazis? Si es que tengo allí a toda mi familia. Está mi madre está enferma, está mi hermano, están mis amigos. ¿Qué hago yo con esto? Entonces, bueno, desde la perspectiva humana yo lo entiendo, desde la perspectiva de intelectual aparte del mundo, que tiene que estar apartado para ser imparcial, no le entiendo mucho, la verdad.
y la parte de Cortázar de criticar la obra literaria de Hermann Hesse o de Stefan Zweig o de Hannah Arendt criticando el mundo de ayer, ¿no? Claro, el mundo de ayer es un libro profundísimo sobre la época anterior a la Guerra Mundial y cómo se derrumba todo el imperio austrohúngaro y todo el mundo de ayer, no solo Austria, sino todo el mundo. Es un libro buenísimo, pero podemos criticarle que no se moja o podemos criticarle que no habla de su vida nada. O sea, en el libro El mundo de ayer, él no habla de sus peripecias personales, insinúa alguna cosa, pero es como una biografía de Viena, no es de él. Nos habría encantado, yo lo digo varias veces en el libro, que él contara cosas de su vida y que hiciera autoficción y que contara su historia, pero bueno, tenemos los diarios. Así que aquí me paro, invito a las autoras del libro anterior a que se asomen por aquí y recibimos todas las preguntas. ¿Quiere preguntarles algo a cualquiera de ellos? Blanca se baja. Felicidades. Hola, enhorabuena a los tres, ¿eh? María, nuestra profe de pintura. Apuntaos todos, es una magnífica. El que no sepa pintar, aprenderá. Sí, enhorabuena a Carmen. Gracias, Sara, yo también te quiero. Gracias, Carmen, me ha encantado. Me gustaría que me recitases otro poema. Y a Pérez Rojo, que no le conocía, me ha parecido fascinante la historia de este señor, que, bueno, no me lo imaginaba para nada el libro. No sé qué pregunta tengo. Pensaba regalárselo a mi padre, pero el tema del suicidio es muy delicado, entonces cuando se está pasando por una racha delicada no sé si es el mejor libro para regalar, a menos que me digas... Tengo otro mejor, se llama Los escritores suicidas. A ver, aunque el mito número uno sobre el suicidio es que no hay que mencionarlo porque luego puede pasar. Es un mito, es mentira, es mentira absoluta. Lo que ocurre siempre es que cuando alguien tiene estas ideas, las menciona, las insinúa al menos, y hay que estar atentos, evidentemente, porque si alguien de tu entorno dice, bueno, esto no merece mucho la pena, hay que preguntarle. Y hay que preguntarle, bueno, pero ¿con qué profundidad lo piensas? Explícame si es una cosa alarmante o preocupante, pues nada, hay que llevarle al médico y ya está. Sí, sí. El libro no es pro suicidio en absoluto, es un libro totalmente a favor de la construcción de la salud mental. Y habla esto de que, bueno, pues las ideas suicidas o la enfermedad mental o las ganas de no vivir o la tristeza o la aceptación de que todo ya va a ir mal para siempre no es una buena alternativa y hay otras mejores. O sea, que nos lleva al otro lado, esa es la idea. Nos lleva al otro punto de vista. Lo intenta. Se intenta. Vale. Bueno. Y solo pido un poemita a Carmen, si puede ser. Gracias. Si me permites, van a ser dos, lo que pasa es que uno son dos líneas. Bueno, aclarar que no es exactamente un libro de poemas, aunque el texto que he leído anteriormente se titula Versos. Son textos cortos, no sé muy bien cómo clasificarlos. Bueno, os enseño así un poquito la ilustración de María. Y el texto se titula Los primeros pasos. Camina con paso titubeante sin perder de vista el suelo. Qué lejos quedan de sus ojos las baldosas, tan lejos como la realidad, como el mundo de los adultos. La niña mira con curiosidad la superficie que la sostiene. Maravillada, contempla los colores de la cerámica, sus extrañas cenefas, sus verdes, sus azules. En su mente se despierta un recuerdo, el de un bosque cruzado por un manantial. Aguza el oído. Algo suena ahí abajo. Extiende la mano y, como un zahorí, echa a andar para adivinar en qué punto exacto borbotea el agua de la vida.
Y el último, que son 2 líneas, se lo dedico a Agus, que tiene mucho que ver con mis puntos y a partir. Se llama Declaración. Tengo la cabeza llena de pájaros y uno lleva tu nombre. Buenos días. Bueno, tengo la voz regulera. Yo quería preguntarte, sabiendo que la fuente de inspiración normalmente para tus textos y tus escritos, como eres una persona tan observadora y has tenido estos cambios en tu vida, yo te quería preguntar si a partir de esos cambios tu inspiración o tus fuentes de inspiración también han cambiado, o si por lo contrario mantienes esas rutinas diarias, esos detalles, esa observación de lo pequeño que tantas alegrías nos han dado a los lectores, ¿no? Que quería preguntarte eso. Ahora, si te inspiras en otras cosas, ¿cómo va por ahí tu inspiración? Bueno, gracias Patricia por estar aquí y por hacer el esfuerzo con esa voz que tienes, que no es la tuya. Bueno, pues sí que es cierto que, bueno, los que me conocen saben que soy paseante profesional. Esto se debe a los perretes. Por cierto, tengo que hacer mención que aquí nos acompaña hoy un perrete de la camada, que ha salido un poquito, pero ha venido de la mano de Geles y Miki. La camada tiene mucho que ver, curiosamente, con lo que escribo, porque bueno, me he introducido en el mundo de los perretes y el mundo de los perretes me ha hecho caminante profesional. Y mientras camino, observo y de lo que observo, escribo. Sí que es cierto que durante un tiempo he andado por el mundo bastante despistada, pero ya desde hace un tiempecito he vuelto a pisar tierra y he vuelto a observar. Entonces muchos salen de ahí y muchos salen de ese proceso de cambios y que de alguna manera están ahí, reflejados en los textos. Y luego otros, como explicaba en la presentación, surgen de los dibujos de María. El punto de partida es ese. Ella me mandaba los dibujos y cada uno de ellos era un desafío, porque le decía, bueno, ¿y ahora qué cuento? Pero bueno, ella me ha inspirado mucho y ha sido un gusto escribir sus dibujos. Pero sí, sigo observando. Os observo. Hola, Oceán. Aquí. No sé cómo hacerte esta pregunta. A ver, este libro es muy gordo y te ha costado mucho tiempo, dices. Me gustaría saber si hay parte de ti, hay parte de ti, ¿verdad? Sí. Cuentas ahí dentro... Bastantes cosas. Bastantes cosas. ¿Y hay algún efecto secundario de tu profesión? A ver si me explico. ¿Hay efecto secundario de tu profesión en ese libro? Bueno, todas las profesiones nos dejan huella. Uno quiere trabajar, por ejemplo, hacia uno mismo y hacia los demás. Hacia uno mismo, toda profesión te deja huella y tiene un efecto absorbente que hay que poder parar. ¿No? Voy a hacer una declaración como la que ha hecho Carmen, ¿no? El libro termina con una declaración, la declaración famosa de Stefan Zweig. Bueno, hay que estar vigilantes. O sea, como dice Carmen, paseando con los perros o sin perros, uno tiene que estar vigilante porque te la cuelan. O sea, en un descuido, aunque estés haciendo un trabajo que te encanta, puedes abandonar otras esencias de tu vida que, como el respirar, son necesarias, como el pasar un rato sentado con tus amigos sin hacer nada, conversando con alguien con quien tienes una conversación sincopada y tienes que estar horas. O sea, aunque estés haciendo algo que te gusta, aunque yo sea psiquiatra y me dedique a la psicoterapia y disfrute mucho haciendo mi trabajo, disfrute en general, no el 100% del tiempo, si no sería irreal, ¿no? Pues el efecto secundario es que a veces uno se olvida de muchas cosas, de sí mismo y
y del mundo también, o sea, de gente que tienes alrededor, de gente que te quiere, o sea, puede ser terrible, o aunque sea el trabajo más bonito del mundo. Y luego, claro, una cosa es que todos en los trabajos que tenemos queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo, bueno, todos no, pero la mayoría queremos hacer, o sea, sí hay gente que quiere ganar mucha pasta, hacerlo como sea, pero ganar mucha pasta. Pero la mayoría lo quiere hacer bien. Entonces, cuando uno trabaja de psiquiatra o de psicólogo o de psicoterapeuta, quiere ser de ayuda. Él quiere, yo no soy muy hipocrático, ¿no? Pero Hipócrates decía que primum non nocere, lo primero no hacer daño. Uno quiere primero no hacer daño y luego que lo que haces con tus pacientes sirva de ayuda. Y a veces lo consigues y a veces no, a veces... o sea, la psiquiatría, por ejemplo, y la salud mental ha estado gobernada por psiquiatras que han ejercido como de brazo armado de la ley y han encerrado, medicado, etiquetado. Yo estoy totalmente en contra pues eso, del internamiento, de la medicación forzada, de la medicación más allá de lo necesario. Estoy en contra. Pero a veces pues, hay cosas que es imposible no hacer o no tener que hacer y que tienen efectos secundarios. Dicho de otro modo, todo lo que hacemos tiene efectos y no siempre son los que queremos, pero lo intentamos. Bueno, pues a no ser que alguien se quede pues con algo muy breve para no ocupar tiempo y seguimos en la caseta, ¿vale? Bueno, la pregunta es para Carmen y es que sé que hay unos talleres de escritura muy interesantes que tú diriges y me gustaría que nos informaras de dónde tenemos que acudir para aprender a escribir. Bueno, pues gracias Rutetita por estar aquí. Y bueno, pues los talleres de escritura, aquí está mi maestro, le debo muchísimo, no sabe cuánto, y bueno, pues años después de asistir a los talleres de Josean, pues la idea revoloteaba en mi cabeza. Ahora mismo pues estoy en el Rincón Lento, los lunes por la tarde, es quincenal. Al Rincón le estoy súper agradecida porque me ha dado ese espacio y también el Rincón tiene mucho que ver en mis puntos y aparte, mucho. Y bueno, pues estoy ahí, estoy también en Dávalos con un taller de autoficción y también en la Biblioteca de Humanes con Consuelo Ortiz, hermana de Estrella, nuevamente Señales, y ahí estoy. Consuelo también me ha abierto ahí las puertas y estoy súper contenta. Así que bueno, estoy ahora mismo en esos tres espacios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al G4 por la participación, al público por supuesto por haber llenado esta carpa. Y ahora ya, como era buffet libre, quien quiera llevarse el librico, pues en la caseta por supuesto están y podéis seguir charlando con los demás.